muchas gracias nuevamente. Gracias por estar aquí en La Silla Rota. Seguimos conversando con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ingeniero, el apellido Cárdenas está históricamente ligado a Michoacán. Creo que ha habido, ¿cuántos? 4 Cárdenas gobernadores de Michoacán. Así es. Usted fue gobernador en un momento en que el problema del narcotráfico empezaba a mostrar, digamos, uno de sus rostros más preocupantes en México. Incluso tuvo un posicionamiento muy fuerte cuando se generó el incidente o las consecuencias del asunto de Camarena, del caso de Camarena. Así es. ¿Qué pasó en Michoacán? ¿Por qué alcanzó un grado de descomposición tal que creo que trasciende las siglas de partidos? Es algo que parecería sistémico. Porque el gobierno federal, que es el responsable de combatir el narcotráfico es un delito federal, no lo hizo con la eficacia debida y no tomó en cuenta que no se trata nada más de combatir directamente, lo cual no debe abandonarse en ningún momento, pero que el fenómeno estaba ligado a muchas otras cuestiones, al deterioro económico, al deterioro social, a la falta de empleo, a la falta de oportunidades para los jóvenes, a que no había pues otras salidas para mucha gente y a que la corrupción de funcionarios públicos, de agentes de los distintos cuerpos de justicia, pues ha estado presente también en este fenómeno. ¿No cree usted que es muy difícil imaginar que policías federales se hagan cargo de un fenómeno que ha penetrado tanto, digamos, en todas las esferas públicas, incluso sociales del país? Ya ha habido algunas reformas legales para hacer que, por ejemplo, en el caso de narcomenudeo, participen los gobiernos estatales, pero ¿no tendría que imaginarse como una tarea colectiva? Pues sí, por eso le digo, si no ha habido un esfuerzo para elevar la calidad de la educación, para que no haya rechazados en las universidades, para que haya empleo formal y no tengamos el 50% de la población económicamente activa fuera de esta, es decir, desocupada, para que haya una mejor atención a la salud, para que se contemplen los problemas derivados del narcotráfico no solo como cuestiones de delincuencia, sino también como fenómenos de salud, de falta de educación, de falta de empleo, etc. ¿Usted ve el rezago social como el vector que explica el narcotráfico? Uno de ellos, y además pues no es nada más combatirlo en Michoacán, es decir, ahí está Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, en fin, yo creo que esto está presente en donde uno ponga el dedo en el mapa de la República y va a saltar el problema. Me da la impresión de que Michoacán tiene particularidades especiales. Siempre he tenido la percepción de que hay demasiadas pistolas, digamos, en Michoacán, que siempre ha habido como una cultura de gente armada por muchos motivos y no necesariamente ligada con el crimen organizado, puede ser algo ligado con la migración, por otro tipo de factores sociales, como usted los menciona. Yo creo que Michoacán en sí mismo es un caso especial. Yo no veo eso, es decir, yo no veo que haya más armas en Michoacán que en otros estados de la República. No, yo no vería eso como una característica del Estado, ni violencia armada en el Estado como una característica de los michoacanos. Y el problema de la descomposición y de la corrupción pública, ingeniero, que no empezó recientemente, digamos, yo creo que empezó no sé cuándo. ¿Usted cuándo lo empezó a detectar como un signo de preocupación? Pues al mismo tiempo que ocurrió en Tamaulipas, en Nuevo León, en Veracruz, hace pues ya un buen número de años. Esto empezó con gobiernos del PRD también, digamos, ¿no? Y empezó con el gobierno de Acción Nacional y desde antes con gobiernos del PRI. Esto es, teníamos el caso del señor García Luna, es decir, tenemos muchos casos donde no es Michoacán, sino es el gobierno federal el que está involucrado en esto. Pero no cada partido tendría que hacerse cargo, digamos, de su propia responsabilidad. Claro, si los gobiernos federales han sido del PRI y del PAN, y el delito de narcotráfico... ¿Lo radica en el gobierno federal? No, yo lo radico en todos. Yo no le quito responsabilidad a nadie. Sí. Pero si hay un responsable, si la ley dice que este es un delito que corresponde combatir al gobierno federal, pues yo he visto la ausencia del gobierno federal en primer lugar. Después puede usted poner todos los que quiera. Incluso en Michoacán los gobiernos del PRD. Incluso gobiernos del PRI en Tamaulipas,
gobiernos del PAN en Nuevo Por León, supuesto. etcétera, etcétera. O sea, no quiero insistir en el caso del PRD, sino que todo el mundo debe tener responsabilidad. Así es. ¿Cree usted que tendría que haber una especie de acuerdo entre los políticos, entre los partidos, para un proceso como de depuración interna? Porque hay una impresión de que la corrupción, digamos, la contaminación ya alcanzó a los partidos de cualquier signo. Pues si no hay voluntad en las más altas autoridades, no va a haber más abajo. Tendría que venir desde arriba, dice usted. Desde la cúpula del poder. Por supuesto, a nivel federal, digamos, del gobierno, fundamentalmente federal. Fundamentalmente federal. Usted ha tenido también históricamente su familia una liga con el cuerpo armado, digamos, con las Fuerzas Armadas. No, perdón, mi padre fue militar y fue un militar civilista y yo nunca he tenido más allá de relación institucional, cuando he sido funcionario público, con los militares. Sí, más allá de amistades, como sí, seguramente los tiene usted y todos. Sí, sí, no me refiero a que haya pertenecido, digamos, al cuerpo militar. Ni estoy vinculado con el ejército. ¿No ha tenido, digamos, alguna interlocución con las Fuerzas Armadas, con el ejército, de preocupación? De ningún tipo. ¿No tiene algún registro de que estén particularmente preocupados ellos? No les sé decir, pues, no, es decir, si no tengo convivencia, pues no puedo tener registro. Bien. Quisiera retomar entonces el caso de la política, que es lo que realmente nos ocupa centralmente. Se anticipó con la llegada del PRI un cambio, digamos, con cierta incertidumbre. No sé, muchos piensan que regresó el PRI tradicional, el viejo PRI, digamos, y otros piensan que esto es otro PRI con otro rostro que corresponde con otro país, que es el país el que ha cambiado. ¿Cuál es su caracterización del momento? Yo creo que por lo menos desde principios de los años 80 hemos tenido un gobierno con las mismas características. Trates de presidentes del PRI, trates de presidentes del PAN. Están instrumentando un gobierno entreguista, un gobierno que no combate la corrupción, un gobierno que no se preocupa por las condiciones sociales de la población, que no hay empleo formal, crece el número de pobres todos los días, y esto ha sucedido con gobiernos de los dos partidos. Es decir, han instrumentado el mismo proyecto neoliberal, aplicar las recomendaciones de los llamados consensos de Washington, trátese del PRI, del PAN y nuevamente del PRI. El PRD, como partido de oposición, tendría la tarea de hacer un contrapeso a ese tipo de tareas, Así es. ¿no? En los distintos ámbitos en los que interactúa, incluso siendo gobierno a nivel de los estados. Así es. ¿Usted piensa que ha tenido un perfil distinto el PRD? Totalmente distinto. Yo creo que en los gobiernos estatales del PRD y en muchos gobiernos municipales ha habido una mayor atención a problemas sociales que no ha tenido el gobierno federal. ¿Cuál sería la caracterización? Es decir, un gobernador de un estado emanado del PRD tendría que tener una distancia crítica respecto del gobierno federal. Colaborar en lo que sea institucional y lo que sea necesario para los estados. No se trata de estar en la oposición por estar en la oposición y decir que no a todo, pero hay necesidad pues también de cumplir los compromisos que se contraen con la población, sobre todo con la gente de los distintos estados o municipios de que se trate. El PRD es gobierno en 4 estados por sí mismo y en otros 4 en coalición. ¿Cómo describiría el papel del PRD como gobierno a la luz de estas 4 gubernaturas? Pues yo creo que en los estados donde el PRD es gobierno, esto es aquí en el Distrito Federal, en Guerrero, en Oaxaca, me acercaría yo en este caso a Oaxaca, Tabasco, sí. Tabasco, está haciendo un gobierno que está efectivamente tratando de atender los problemas de la gente, con todas las limitaciones de no tener correspondencia necesariamente con las políticas federales. Y en los otros estados, pues yo creo que están los gobernadores o más sometidos a otros partidos y a los principios de otros partidos y a los objetivos de otros partidos que al compromiso del PRD. Por eso me parece que estas alianzas, como se les llamó, fueron totalmente contradictorias y contrarias al interés del PRD. ¿No refleja la visión que usted piensa que debe tener el PRD? Pues no solo no refleja, sino va en contra. Ingeniero Cárdenas, le apreciamos mucho su presencia en la Silla Rota. Muchas gracias. Que tenga muy buena noche. Lo mismo, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima.